Aquí se habla libertad. Con Pedro Uruchurtu. Bienvenidos a otra edición de Aquí se habla libertad. Hoy jueves 30 de abril, un día particularmente aleccionador y particularmente importante para quienes formamos parte de la familia RCR 750. Hace un año el régimen sacaba del aire la señal abierta de nuestra emisora, pero aún así, lejos de callarnos y aún pese a la intención del régimen de que desapareciéramos, si algo hizo esta emisora fue reinventarse y seguir estando entre y con la gente, que es lo más importante. Y esa es la principal lección que nos deja ese día. Muchos pensaban que ese día se acababa RCR y lejos de eso seguimos de pie, brindándoles contenidos, análisis, los mejores contenidos, los mejores análisis, las mejores discusiones. Seguimos ofreciéndoles material de calidad y sobre todo seguimos demostrándole al mundo y a Venezuela que no nos vamos a callar y que vamos a seguir siendo la casa de la verdad. Y por eso además el nombre de este programa hoy le rinde homenaje precisamente a lo que significa RCR. Aquí se habla libertad y se habla libertad todos los días, en cada momento, en cada programa, en cada ancla, en cada persona que hace posible que esto se pueda transmitir, a cada técnico, a cada miembro de los equipos de producción, a cada miembro de los equipos técnicos, a todo el equipo gerencial de Radio Caracas Radio, por supuesto también a Jaime Nestares y a todos quienes hacen vida y hacen posible que podamos llegar todo el tiempo, constantemente a ustedes en esta oportunidad, más virtualmente que nunca, pero con la certeza, con la seguridad de que muy pronto volveremos a estar en señal abierta y sobre todo acompañándoles. Y mientras tanto seguimos contando con ustedes y eso es lo más importante. Y esa es la principal fuerza que a nosotros también nos motiva a seguir en contacto con ustedes, lejos de estar ausentes. Queremos seguir acompañándoles y queremos seguir siendo la ventana de la verdad, algo que por supuesto a regímenes como el que vivimos les molesta constantemente. La verdad siempre será incómoda para ellos y por eso siempre hay que estar en la búsqueda de la verdad, y en ese sentido RCR no deja de ser la casa de la verdad, incluso en los peores momentos. Pudiéramos haber estado en peores condiciones, pudiéramos haber decidido no seguir adelante, pero aquí estamos y seguiremos. Pueden estar seguros de que seguiremos reinventándonos y por supuesto haciendo para ustedes radio de calidad, contenidos de calidad y sobre todo brindándoles lo que ustedes quieren escuchar, la verdad. Y sobre todo la verdad que nos hará libres y con la que alcanzaremos la libertad muy pronto. Así que en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Arcaya, en la producción Catherine Manzano, Justo Navarro y Malala Nogales, en los controles César Arteaga, y como saben, siempre pueden encontrarnos a través de RCR 750, en Twitter, en Periscope, por supuesto en todas nuestras plataformas, además de hacerlo vía www.rcr.tv, la radio que se ve. Yo soy Pedro Uruchurtu y es un gusto estar con ustedes el día de hoy, precisamente porque además quiero comenzar con la reflexión sobre el 30 de abril. Un año después, ¿dónde estamos? Un año después pareciera evidente el error que supuso haberle dado un año al régimen para que no solamente se afianzara, sino que además ganara tiempo a costa de tantos venezolanos que hoy siguen huyendo, que hoy siguen siendo víctimas de la tragedia socialista, de la tragedia criminal que atraviesa Venezuela. Pero también el 30 de abril nos alecciona muchísimo porque significa que ese día estuvo a punto de sellarse un pacto con la impunidad, a punto de sellarse algo que supuestamente cambiaba algo, pero que en realidad no cambiaba nada. Y peor aún, que le daba a ciertos grupos, a ciertas mafias, les daba tanto o más poder del que ya tenían a costa de venezolanos que ingenuamente creímos que ese día se trataba de un verdadero cambio y de una verdadera razón para ser libres. La realidad es que ese día nos demuestra que lo mejor que pudo haber ocurrido es que fallara, porque si hubiéramos visto las consecuencias reales de que quienes se proponían conformar lo que allí se proponía en ese momento, si las hubiéramos visto esas consecuencias, hoy probablemente nos estaríamos lamentando como país. Pero peor aún, en medio de todo este esquema, aún pese a todo esto y aún cuando se descubrió la verdad sobre lo que escondía el 30 de abril,
vemos cómo también, a pesar de eso, el propio régimen y el propio interinato decidieron ir a dialogar y a seguir conversando. Y nos dimos cuenta entonces que al final la excusa del régimen siempre será ganar tiempo, siempre será burlarse, siempre será sabotear cualquier salida institucional, cualquier salida pacífica, porque entienden muy bien que salir por esa vía implica justicia para ellos, precisamente que ellos saben los delitos que han cometido. Y la gran lección entonces que nos deja el 30 de abril y todo lo subsiguiente, las farsas de diálogo nórdico-caribeñas y todo lo que ha venido ocurriendo de allí en adelante, todas esas lecciones que nos va dejando ese día, la verdad es que lo primero, no podemos pensar que lidiando con criminales, porque no son políticos, vamos a alcanzar un acuerdo de ese tipo con impunidad. Tiene que haber justicia. Sin justicia será muy difícil alcanzar la libertad y la democracia de Venezuela. En segundo lugar, nos dimos cuenta de lo peligroso que es precisamente pactar con los victimarios en lugar de presionar y de que existieran condiciones que realmente nos alcanzaran la libertad. Y lo más grave de todo esto que nos va dejando el 30 de abril es que ese día mucha gente ingenuamente creyó en que era una posibilidad. Muchos sacrificaron muchas de sus cosas personales, de reputación, incluso de su credibilidad ante la opinión pública para apoyar algo que no solamente era oscuro, sino que además no era beneficioso para los venezolanos. Un año después, pues pareciera que nada hubiera pasado, y sí, el régimen, por supuesto, está en su peor momento. Podemos decir todo lo que sabemos que está pasando, pero la realidad es que el 30 de abril suponía un error, como los errores subsiguientes que hemos estado viendo como país. No podemos seguir creyendo que es posible tener un gobierno de unidad nacional con esta gente que reiteradamente se ha burlado de la voluntad de tantos venezolanos y de tantas fuerzas políticas que aún incluso en algunos momentos desde su buena fe creyeron que era posible. Es momento de asumir entonces que no podemos creer que podemos gobernar con estos señores. Eso es un crimen, es terrible. Y la gran lección, la final, con la que debemos quedarnos de todo esto, es que la transición debe ser ética, tiene que ser muy ética, tiene que ser implacablemente ética para evitar que las mafias encabecen la transición, que no terminará siendo nunca una transición, sino una transacción. Porque no dejar a las mafias a un lado, no dejar que las mafias se enfrenten a la justicia y considerarlas parte de cualquier gobierno de unidad nacional, pues significará no solamente gobernar unido a las mafias, sino que significará el gobierno de las mafias. Y eso no es lo que quiere Venezuela. Si nosotros realmente queremos una transición de verdad, si queremos una transición genuina, una transición que realmente nos libere, pues lo primero que tenemos que hacer es derrotar a los criminales. Y eso lo hemos dicho reiteradamente. Por lo tanto, el 30 de abril para cada venezolano, lejos de ser una fecha digna de recordar por un éxito, realmente lo que significa es un recuerdo permanente de lo que no se debe hacer. E insisto, afortunadamente falló, porque aun cuando ese año ha significado mucho más sufrimiento para los venezolanos, sin lugar a dudas que esa iniciativa hubiera tenido éxito, nos hubiera condenado como país y nos hubiera hecho transitar un largo camino tan incierto como peligroso, en el cual no sabríamos dónde estamos hoy y en el que espacios como este, como RCR, fueron víctimas por decir la verdad, por nunca callarse y por asumirse como lo que significa esta casa, la casa de la verdad y la libertad. Y por eso es que en ese día de tanta incertidumbre, esta casa asumió su responsabilidad de decir todo lo que había que decir, y eso costó que saliera del aire. Y esa es la gran lección entonces que nos va dejando esto. Así que con esta reflexión vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí será la Libertad para comenzar formalmente nuestro programa del día de hoy. Ya regresamos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Amigos, les habla Marilia García. Pues antes del cierre del 30 de abril de nuestra señal abierta en Radio Caracas Radio, Ya, no existía escucho un nada. miedo ¿Ustedes latente me de esa escuchan? amenaza del régimen de Nicolás Maduro. Cuando llegó ese día, el 30 de abril de 2019, pues se sentía mucha incertidumbre y mucha angustia de qué iba a pasar después. Sin embargo, esa tecnología 2.0, las redes sociales, nos permitieron reinventarnos y ser lo que somos ahorita, la radio que se ve, donde nuestros oyentes siguen allí en sintonía día tras día en vivo con nosotros, porque seguimos nosotros de pies informando con la verdad, como lo hemos venido haciendo durante todos estos años. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y como les decía, hoy teníamos un programa a la par de la editorial que ya hicimos. Teníamos un programa dedicado precisamente a todo lo que ha venido pasando en Venezuela en la última semana con respecto a los controles de precios, los mal llamados eufemísticamente precios acordados y también con en general lo que es el análisis sobre lo que significa para la economía que se controle de manera tan férrea como lo hemos vivido los venezolanos. Y por eso en el día de hoy hemos invitado a tres venezolanos y digo venezolanos porque aunque Miguel yo sé que es de Bolivia, pues es más venezolano que la arepa. Digo tres venezolanos porque además son grandes amigos y siempre han asumido este país como una causa de lucha. Ciertamente he invitado a estos tres amigos que cada uno además tiene un ámbito en particular de desempeño, de análisis, para entender la magnitud de lo que puede ocurrir en Venezuela
después de estos años de devastación, pero además luego de esa matriz de opinión que se intentó sembrar en el país de que el régimen venezolano se estaba abriendo a la economía, de que se estaba liberalizando y de que había un cambio porque el régimen buscaba su supervivencia a partir de la apertura económica. Y pues pareciera que todo eso va quedando enterrado y se demuestra nuevamente cuál es la verdadera intención de un régimen como el venezolano. Y por eso entonces hemos invitado a Miguel Velarde, quien es economista, asesor político, asesor del Congreso argentino, director del portal Guayoyo en Letras. También hemos invitado a Javier Chirinos, dirigente político y coordinador de 20 en el Distrito Capital, educador también, y también a Melquiades Pulido, ingeniero, economista y coordinador de gestión pública de 20 Venezuela, porque la idea es analizar lo que está ocurriendo en Venezuela desde una perspectiva integral, desde lo económico, desde, digamos, lo social, del liderazgo político y también desde lo empresarial y de cómo las empresas, los empresarios honestos, que los hay, los sigue habiendo en Venezuela, pueden enfrentar esto y sobre todo qué les espera. Así que bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro. Un saludo a todos. Muchas gracias, Pedro. Hola, Pedro. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Comienzo con Miguel desde la perspectiva económica y quiero además que, digamos, hagamos comentarios breves de 2 o 3 minutos cada uno. Primero comienzo con Miguel, luego con Javier y luego con Melquiades, un poco su visión de lo que esto representa, lo que ustedes han venido percibiendo en la opinión pública y en la gente a través de estas medidas, desde el sector económico, en la sociedad y en el sector empresarial. ¿Y cuál es su lectura de esta nueva arremetida del régimen que hoy vemos prácticamente sin ningún tipo de piedad contra lo poco que produce todavía en Venezuela? Miguel. Pedro, primero, gracias de nuevo por la invitación y una vez más quiero saludar a Melquiades, a Javier y a todos allá, que es un placer compartir estos minutos con todos ustedes. Bueno, primero, no es nada nuevo ni debería ser sorprendente lo que estamos viendo del régimen chavista en Venezuela. Lo que sí sorprendía era que hasta hace pocas semanas había gente que se felicitaba porque el régimen había empezado a entender que se debería abrir la economía, que debería darle espacio al sector privado, a la empresa, etcétera. Y eso no era más que, como lo habíamos advertido también, incluso conversando contigo en tu programa en su momento, nada más que una burbuja, una pequeña válvula de escape donde ellos querían, por uno u otro motivo que no vale la pena profundizar acá, meter algunos dólares a la economía venezolana, a un pequeño porcentaje de la economía venezolana, en algunas contadas ciudades, pero la realidad es que el modelo económico que en Venezuela se ha implantado desde prácticamente la llegada de Chávez al poder es el mismo que ahora solamente se acelera y se profundiza como se viene haciendo desde hace años y que tiene como un único objetivo que desde hace años de nuevo es así, que es político, que es eternizar a este régimen chavista en el poder y, como ha pasado desde hace tiempo, utilizan la economía con objetivos políticos y por eso el resultado económico siempre es desastroso. Más controles significan menos libertad y menos libertad significa mayor inflación, mayor escasez, cierre de empresas, pérdida de empleos y todo lo que hemos visto ya en los últimos años en Venezuela y que vamos a seguir viendo si es que no hay un cambio político. Nada de esto debería sorprendernos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Simplemente lo mismo que ha venido pasando, lamentablemente, solo que un poco peor. Gracias, Miguel. Javier, voy contigo ahora, tu análisis de tu curso con la sociedad, ¿no? Tu permanente contacto como dirigente político y en contacto con las comunidades de Caracas. ¿Cómo la gente ha recibido esta noticia? Porque pareciera que la gente ya de una vez sabe lo que significa la palabra control, ¿no? Colas, frustración, volver a una situación que no es que se había calmado, pero que de algún modo la gente había comenzado a sobrellevar y ahora pues entienden que el régimen pues siempre hace lo mismo, ¿no? Sí, bueno, quiero agradecer el espacio, tener la oportunidad de compartir este panel con Miguel y con Melquiades, es un honor para mí, bueno, un saludo para ambos. Mira, yo creo que, y voy a referir a lo que decía Miguel, al final ellos generaron una burbuja que era solo para unos cuantos, burbuja solo era para un sector de la sociedad y algunos analistas que no tenían contacto con el ciudadano común y corriente eran los que pensaban que en efecto eso tenía un cambio en el día a día del venezolano. Pero la verdad es que el venezolano
ha vivido esta situación de crisis durante mucho tiempo y no ha cambiado esa realidad, porque la gente sigue dependiendo de la bolsa CLAP, la gente sigue dependiendo de todo el esquema que ellos han generado para que estemos arrodillados los ciudadanos. Por eso yo creo que esto lo que ha sucedido es profundizar la situación. Esta crisis que se acrecentó en estos 2 meses, pues es la profundización de lo que ya estábamos viviendo los venezolanos. Y hoy día el venezolano, bueno, sigue padeciendo esta realidad, sigue padeciendo ahora con una nueva problemática que es el coronavirus. Pero en efecto, la crisis de la comida, la crisis del agua, la crisis de la basura, la recolección de servicios, la crisis de toda la crisis de gasolina, son cosas que ya estábamos padeciendo los venezolanos y que evidentemente es consecuencia de las políticas que se han generado durante 20 años. O sea, nosotros no podemos hacer como que ellos intentaban generar una burbuja, no, al final ellos lo que estaban buscando era sobrevivir, tener un oxígeno dentro de todo esto, y nosotros los ciudadanos somos más afectados porque ese oxígeno, esos bodegones y eso no llegaba a la gente de la Cruz de Carapita, no llegaba a la gente del barrio El Cardón, no llegaba a los sectores como tal, porque al final la gente sigue padeciendo esta realidad. Esto lo que eso ha hecho es destruir las capacidades de la gente que menos tiene, de la gente que tiene menos posibilidades, y ha profundizado las oportunidades para los que están allí junto a ellos. Por eso al final sigue generando alternativas. Tú ves como en este momento el ciudadano venezolano está buscando cómo resolver el día a día sin tener la capacidad de trabajar, ni movilizarse. Entonces han buscado alternativas para vender productos en el mercado, vender legumbres, vender frutas, buscar resolver, porque al final el ciudadano venezolano sabe que solo depende de su esfuerzo y de sus ganas de echar para adelante. Así es, así es. Voy con Melquiades ahora, porque el sector empresarial obviamente es el afectado directamente por estas medidas. Ayer veíamos, por ejemplo, a la usurpadora de Caracas hacer unas ciertas fiscalizaciones y veíamos cómo pues atacaba directamente a los dueños de establecimientos, y los dueños de establecimientos decían, bueno, pero es que no es culpa nuestra, es culpa de los precios que nos llegan. En fin, veíamos cómo estaba toda esa maquinaria del régimen sobre los vendedores, también sobre los productores. Estamos viendo su arremetida más bestial. Se habían calmado un poco, al menos visiblemente, y ya volvieron a sus andanzas. Y el sector empresarial obviamente está muy preocupado, aunque hay que decir, algunos parecieran estar complacidos con este esquema que ha propuesto el régimen, pero sabemos que no son todos. La gran mayoría de los productores está indignado, y por supuesto entiende que esto es lo que va a generar más desempleo, más frustración y por supuesto muchísimos problemas adicionales a los que ya vive el venezolano. Melquiades, en tu lectura, ¿cómo estás percibiendo al sector empresarial en este momento y cómo crees tú que van a responder frente a esta arremetida? Buenos días, Pedro, Miguel, Javier. Miren, voy a tratar de ser un poquito más didáctico, porque el tema es mucho más amplio que los 27 productos. Uno podría representar la economía, o una economía, con 4 ecuaciones sencillas, que son balances entre ofertas y demandas, donde está afectado el mercado laboral, y el ajuste de ese mercado es el salario, o son los salarios. El mercado del dinero, donde los ajustes son las tasas de interés. El mercado de divisas, donde el ajuste es la tasa de cambio. Y el mercado de bienes y servicios, donde la variable de ajuste es el índice de precio o inflación, porque inflación es porque siempre va para arriba, pero realmente es el índice de precio al consumidor o al mayor o a cualquiera de los niveles. Aquí están alteradas todas las variables con controles, y eso no es nuevo. Nosotros tenemos 60 años de experiencia en controles. La Constitución del año 61 se estrenó suspendiendo las garantías, entre ellas las económicas. El problema que tenemos es que a través de los años, cada vez esos controles son menos eficaces, porque la gente aprende, el mercado se anticipa, inclusive, que es lo que dice Javier que está sucediendo en el mercado. En el año 83, uno podía comprar oro 10 días después del Viernes Negro, al mismo precio que el 17 de febrero. Eso ya hoy no ocurre ni en un nanosegundo. Y es lo que sucede a nivel empresarial.
Y el nivel empresarial evidentemente es desde las grandes corporaciones, pero también hasta el vendedor en la calle. Ante estos anuncios inmediatamente reacciona y se anticipa de diferentes maneras. La respuesta no es otra que dos variables que nos vienen afectando en Venezuela desde hace años: el lado de la oferta y el lado de la demanda. El lado de la oferta, hay menos producción, se anticipa, y el lado de la demanda es peor. Ahora, el tema de la inflación y los controles no es nuevo. O sea, lo triste para Venezuela que tenemos por lo menos dos grandes experiencias en la historia contemporánea. Era la República de Weimar y las experiencias del Cono Sur en los años 80. Hoy sabemos cuáles son las causas, los terribles efectos en la población y en la pobreza, y también los remedios. Entonces, este es como el polio. O sea, decir que alguien sufre hoy de polio es inaceptable. Paro acá. Gracias. Sí, gracias, Melquiades. Además que hay que decir, ¿no? Y eso siempre me recuerdo de David Morán, buen amigo también, que siempre afirma que además en Venezuela nos tocó afrontar la primera hiperinflación digital del mundo, que eso además es un caso particular, ¿no? Porque uno siempre se imagina, cuando uno habla de inflación o de hiperinflación, la carretilla con billetes, y ese no era el caso en Venezuela. Entonces eso también es una variable interesante en la cual además, por desgracia nuestra, también fuimos pioneros. Miren, tenemos que ir a una pausa, pero al regreso quiero que profundicemos sobre este tema de los controles y sobre todo la conciencia que pueda haber sobre esto, ¿no? Es decir, el caso venezolano, pareciera que la sociedad venezolana ha sido eso que llaman resiliente en soportar tantos y tantos embates, pero también en un contexto además de crisis mundial, lo cual esto pues pareciera que va a complicar mucho más el panorama para Venezuela. Y quiero que hablemos de eso al regreso de la pausa. Ya regresamos con más. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Informe RCR presenta titulares. Hoy se cumple un año del cierre de RCR en señal abierta 750 AM por orden de Conotel. Mariela Magallanes, diputada a la Asamblea Nacional en el exilio, aseguró que el cierre de Radio Caracas Radio fue una medida arbitraria del régimen de Nicolás Maduro para seguir censurando a los medios de comunicación que son críticos a su gestión. Un acto de rebelión, un acto de libertad de la emisora de informarle al país y al mundo lo que estaba sucediendo y mostrar la necesidad de apoyar a los militares, inclusive, que estaban poniéndose al lado de la Constitución para lograr que en Venezuela la libertad de expresión inclusive pudiera ser ese acto democrático que en Venezuela cada vez está más deteriorado, cada vez más inexistente, y que ha costado no solamente el cierre de emisoras de radio, de medios de comunicación, de periódicos, sino también la persecución a periodistas que han querido combatir la censura impuesta por el régimen, pero que a pesar de todo eso, el mundo sabe hoy mejor que nunca y con mucha mayor claridad lo que pasa en Venezuela. Y eso es gracias a esos medios de comunicación que están del lado de la libertad. Los centros comerciales esperan retomar sus actividades con precauciones a partir del próximo 14 de mayo. En internacionales, en China, un laboratorio produce ya una posible vacuna contra el COVID-19. El jefe de inteligencia de Taiwán aseguró hoy que el líder norcoreano Kim Jong-un está enfermo. Y en los deportes,
La Liga Francesa de Fútbol proclama campeón al PSG y da por terminada la temporada. Les habló Argenis Barreto. Continúen con nuestra programación. Se cumple un año de la salida del aire de Radio Caracas Radio. Ha sido un año de perseverancia, de tenacidad en el mantenimiento de una institución que representa los valores de la democracia y del pluralismo. Sabemos que el contacto es con un público más pequeño que el que teníamos cuando estábamos al aire, pero igualmente valioso y rico. La experiencia de la interlocución a través de los chats, de las redes, ha sido extremadamente importante para todos nosotros y extremadamente importante para mantener en pie este pilar de la democracia y el pluralismo y la libertad que es Radio Caracas Radio. Agradecemos muchísimo a este público su respaldo, su apoyo en la defensa de los valores que Radio Caracas representa, y con toda seguridad volveremos a encontrarnos en el aire con el público amplísimo que merece Radio Caracas y que la está esperando con mucha ansiedad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y hoy estamos hablando del control del mercado o de los controles de la economía y cómo son un método de destrucción. Y estamos en un foro con Miguel Velarde, Javier Chirinos y Melquiades Pulido conversando sobre varios de estos temas, ¿no? Y pues hacíamos en la parte anterior un análisis sobre cómo diversos sectores de la vida venezolana comienzan a ver lo que ha venido ocurriendo con estas nuevas medidas del régimen, que aunque no son nuevas y no sorprenden, pues desde luego desmontan muchos mitos y muchas percepciones de lo que parecía que ese régimen estaba haciendo para abrirse a la economía o liberalizarse y todo esto. Ahora quiero comenzar esta parte con Javier, porque Javier además tocaba un punto clave en todo esto. Javier afirmaba que la gente, digamos, no ha dejado de padecer las consecuencias de los controles, mientras nos han hecho creer que porque existan unos cuantos bodegones o porque existe una realidad tipo burbuja, realmente la gente de a pie no ha dejado de sufrir las consecuencias de este modelo y no ha dejado de pasar esa enorme necesidad que les obliga a sobrevivir. Ahora, Javier, la pregunta que hay que hacer acá es, ¿la gente está consciente de que lo que necesita es libertad? ¿La gente está consciente de que la responsabilidad de su tragedia obedece a una serie de controles, a una serie de medidas que lo que quieren es hacerlos miserables, y entienden además que es solo la salida del régimen la que puede hacer verdaderamente libres? ¿Qué espera la gente hoy de lo que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, yo creo que hay que separarlo en dos partes. Primero, entender algo. Son 60 años de generación de un papá Estado. El papá te lo da todo, el papá te protege, el papá te cuida, el Estado te cuida, el Estado te lo da todo y tú simplemente te dedicas a hacer ciertas cosas. Yo creo que nuestra labor es generar que el ciudadano debe tener autonomía e independencia en su destino, en su futuro, en su día a día. O sea, eso es importante, que es nuestro rol en este instante. Sin embargo, hay una particularidad, y es que el ciudadano ha entendido que esto lo que ha hecho es mejorar su calidad de vida. Su vida ha mejorado. En 20 años el control del Estado ha ido creciendo, se ha ido incrementando. Incluso el control del Estado ya no es solamente en las empresas básicas o los hoteles, son cosas que no le competen, sino que se metió en la casa de la gente. Te consta cómo te viste, qué te pones, qué no te pones, te vistes como una que no tienes ropa vieja. O sea, todo ese tipo de cosas las configuró el régimen y son parte del control que están ejerciendo sobre el ciudadano. Eso lo ha entendido. Pero también lo ha entendido por muchos
cosas y hay que analizar también el comportamiento de lo que ha ocurrido con los CLAP, los consejos comunales y las RAS, que se han convertido en mecanismos de control ciudadano que han buscado la forma de controlar a la gente en la comunidad. Y eso la gente ve como a los miembros de los CLAP y de estos organismos del régimen como unos brazos controladores por parte del régimen allí junto a tu casa. De hecho, se ha visto en gran parte de encarcelamiento, de persecución de personas que hacen derechos en las redes sociales. ¿Y quiénes son los que denuncian a las personas en el Facebook o en el WhatsApp? Las mismas personas que están allí cercanos, personas que forman parte de la comunidad. Entonces, la gente sí entiende que para poder salir adelante, para poder superar esto, para cambiar esta realidad, necesariamente debemos tener libertad. Necesariamente debemos tener libertad para todos. Aquí, nosotros gobernemos, estoy seguro que vamos a libertad para unos y libertad para otros. Nosotros vamos a generar para todos los ciudadanos, para cada venezolano, y así es que tenemos que enfocar que el concepto de libertad la gente lo pueda trabajar desde cómo desenvuelve su vida, pero también cómo vive su día a día. Así es. Ahora, Melquíades, voy contigo porque yo en la parte anterior, cuando comenzamos a hablar, yo mencionaba, lo introducía, pero quiero ahora saber tu análisis del sector empresarial. Sobre todo, hay un sector empresarial que en lo particular no sorprende porque pareciera que por décadas ha vivido acostumbrado a el rol del Estado y a los privilegios del Estado y pues algunos beneficios por ser parte de una dinámica en la cual obviamente nunca han querido competencia, nunca han querido plena libertad económica, sino que han querido protección para sus propios intereses. Y no deja de sorprender escuchar a ciertos voceros vinculados a sectores empresariales importantes, es decir, por ejemplo, que están a gusto con que se hayan acordado algunos precios porque finalmente tienen voz en esa mesa, es decir, alabando la idea, es decir, en lugar de desmontar la idea de los controles, alabando la idea de que, bueno, no está mal los controles, pero que nos escuchen para acordarlos en conjunto, que pareciera insólito, pero ocurre así, es increíble. O incluso sectores que todavía dicen que las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional al régimen venezolano son una consecuencia más digamos, son una causa más para el drama que viven los venezolanos y que por lo tanto una manera de armonizar esto sería un desmontaje progresivo de sanciones, etcétera, etcétera. Y esto contrasta con comunicados y algunas declaraciones que hemos visto de otros sectores mayoritarios del empresariado, mucho más conscientes y mucho más claros sobre realmente lo que hay que hacer y sobre lo que hay que oponerse. ¿Cuál es tu lectura sobre esto, Melquíades? Mira, quien vive a la sombra de un Estado no es un empresario, es un cazador de renta. Y es cazador de renta porque existe una renta que chupar. Pero el grueso del empresariado venezolano lo que ha aprendido es a sobrevivir. El privilegio sería estar en libertad, en un ambiente de progreso y que genere beneficios para todos, donde yo pueda desarrollar mi empresa y tenga un consumidor que esté capacitado para comprar mi oferta. Entonces, oye, el caso venezolano es, en mi opinión, muy complejo, porque a diferencia de otras experiencias en el mundo, donde normalmente se afectaba el lado de la demanda, sabemos por variables fiscales y monetarias, en el caso venezolano también está afectado el lado de la oferta. Cuando decimos que el PIB venezolano ha caído un 70% en un lustro, eso el venezolano común dice, eso nada tiene que ver conmigo, pero es todo lo contrario, tiene todo que ver contigo, tiene una oferta de producto donde nosotros los productores, a todos niveles, desde un pescador en Margarita hasta la gran empresa que manufactura cualquier producto en serie, se ve afectado. Entonces, aquí hay que trabajar el tema de la oferta, y el tema de la oferta se trabaja con una cantidad de variables y evidentemente el de la demanda, pero cosas como disciplina fiscal, disciplina monetaria, todo eso es importante. Pero lo más importante tiene que ver con la confianza, que no es más que las expectativas que tienen cada uno de los actores económicos. Y esa es la variable que le toca y le corresponde al político,
porque la economía es igual que el mercadeo, una ciencia de comportamiento humano, y donde las percepciones son tan importantes como las realidades. Entonces, para romper este ciclo o este círculo vicioso y convertirlo en virtuoso, tiene que haber un ambiente de libertad y de seguridad donde yo voy a invertir mis recursos y el trabajador va a invertir su trabajo sabiendo que va a tener respeto por su propiedad. Eso es todo. Así es, gracias por ese análisis tan claro, Melquiades. Miguel, voy ahora contigo, un poco a partir de lo que nos contaba Javier, de la ausencia de libertad y cómo la libertad se traduce en cosas tan sencillas como decidir desde qué hacer hoy, qué comer, qué decir, cómo hablar, cómo vestirse, hasta ir al supermercado y conseguir lo que sea. Y desde esta visión también de Melquiades de digamos, lo que han sido los males a los que ha estado sometido Venezuela en términos del estatismo. Esto contrasta, desde luego, con lo que se debería hacer, ¿no? Y en tu lectura, a la par de que sabemos que esto solo se soluciona con la salida del régimen, hay un debate alrededor de si las medidas que hay que tomar en Venezuela deben ser graduales o deben ser directas, lo que llaman en shock. Y además también quiero tu lectura frente además de ese análisis, tu lectura frente a lo que puede significar para Venezuela un contexto como este de persecución al sector privado y obviamente de ataque a lo poco que se puede consumir en Venezuela, a la luz de también una crisis mundial como la que estamos viviendo con la pandemia, y cuáles serían las consecuencias reales, palpables para un país como este que está tan lleno de incertidumbre. Sí, y a tu pregunta yo complementaría con la crisis de la caída brutal en el precio del petróleo, ¿no? Un país como Venezuela que depende casi en su integridad de la exportación de este producto. Entonces tenemos varias variables que se suman. Primero, el desastroso estado de la economía venezolana desde hace años. No olvidemos los niveles de escasez de un país en guerra, no olvidemos un nivel de hiperinflación histórico no solamente en la región sino en el mundo, el más alto del mundo, y a todo eso la destrucción del sector productivo, empresarial, etcétera. A eso se suma esta grave crisis de salud que obviamente va a tener un impacto inmenso en la economía de todos los países del mundo, incluidos países como Alemania y Estados Unidos que gozaban de una salud económica y financiera más o menos buena. Igual va a tener un impacto grande que tiene preocupados a los liderazgos del mundo, y no podemos ni imaginar el impacto que ya está teniendo una economía de nuevo ya destrozada como la venezolana. Una tercera variable es de nuevo la caída en el precio del petróleo, que para un país como Venezuela, que depende casi en su totalidad de ese producto, de ese bien, va a tener un impacto todavía mayor. Y con esto respondo concretamente a tu pregunta, Pedro. Nosotros ya no tenemos tiempo para gradualismos. Estamos ya muy tarde para rescatar y empezar a reconstruir la economía en Venezuela. Y además deberíamos ver ejemplos también como lo que ha pasado en la Argentina de Macri, en el gobierno de 4 años del expresidente Macri, donde en una situación mucho mejor a la que se va a encontrar la economía de Venezuela, justamente por apostar a un gradualismo, no ha sido suficiente, ha sido muy lento y ha terminado perdiéndose una oportunidad increíble para el país de lograr un verdadero cambio, no solo en lo económico, hasta en lo cultural. Y eso no puede pasar en Venezuela. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de darle un giro a la economía y al destino del país en general, tenemos que hacerlo desde el primer día y lo más rápido y lo más contundentemente posible, porque de lo contrario, los resultados también van a ser más lentos y no vamos a poder consolidar ese cambio. Yo creo que Venezuela ya está tarde para el cambio y eso nos lleva a que tomar la decisión sea mucho más fácil que en otras partes. No tenemos tiempo, estamos tarde y sería ingenuo pensar en hacerlo lentamente después de tantos años de atraso que llevamos. Sí, y rápido, Miguel, una pregunta muy, muy breve. ¿Tú crees que esta crisis que se avecina, que se profundiza en términos de estas prácticas del régimen, se lleve por delante toda esta percepción de lo que llaman la Venezuela bodegónica? Sí, debería. O sea, la burbujita esa que duró unas cuantas semanas a finales del año pasado y principios de este,
parece haber reventado. Pero al mismo tiempo, Pedro, a mí me preocupa que muchas veces que el régimen hace algunas cosas y evidentemente siempre que las hace mal, cuando eso debería ser bastante evidente para la sociedad, el fracaso de esa nueva acción del régimen, hay un sector incluso de la oposición. Tú preguntabas muy bien a Melquiades, por ejemplo, de un sector empresarial que pareciera salir al rescate de las barbaridades que hace el régimen. Y lo mismo pasa en el sector político. Yo creo que por eso digo esto, porque no está de más que a pesar de que la realidad, dicen que la única verdad, la mejor verdad es la realidad, y a pesar de que la realidad se encarga una y otra vez de demostrar los fracasos del modelo del régimen chavista, no está de más insistir en ellos, porque sorprendentemente nunca falta un sector que supuestamente es crítico de estas acciones, que sale a rescatar alguna parte de ellas, por ejemplo, como lo que tú hablabas del sector, de ese sector empresarial que está rescatando tener voz, entre comillas, en mayor control y mayor atropello del régimen chavista en este momento, o el sector político que sale a rescatar las cosas buenas que un socialismo bien gerenciado debería tener. Cosas de ese tipo que nosotros tenemos claro que no son verdad, pero no está de más insistirlo y repetirlo porque a veces sí logran su objetivo, que es por lo menos confundir a los venezolanos. Así es. Totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Fíjense, ya nos quedan pocos minutos y quiero que cerremos también porque la gente nos escucha no solo para el diagnóstico y este análisis tan valioso que hemos hecho, muy importante y que creo que nos sitúa, ¿no?, en la importancia de este tema y de sus consecuencias, pero también la gente nos escucha para tener algún tipo de insumo sobre qué esperar de esto y cómo sobrellevarlo, ¿no? Y yo quisiera que cada uno de ustedes en su análisis y en su visión también, en medio de tanta incertidumbre, dijeran un mensaje final a quienes nos escuchan, ¿no? Que genera mucha angustia en la gente, dentro de su resiliencia, dentro de su resistencia, dentro de lo que saben, de lo que es la escasez, dentro de todo, al mismo tiempo sigue habiendo mucha angustia. Entonces yo quisiera que al final ustedes pudieran dirigir mensajes sobre qué hace la gente, qué tiene que hacer la gente en este momento para enfrentar esto, qué tiene que hacer la clase política, qué tienen que hacer nuestros aliados, en fin, qué hacer en este momento. Así que comienzo con Javier, luego Melquiades y cerramos con Miguel. Gracias, Pedro. Bueno, en principio yo creo que fundamentalmente el ciudadano que no olvide que la libertad, además de un concepto ciudadano, el ser humano tiene como la libertad como un instinto, y eso no lo podemos renegar ni lo podemos olvidar. Como hemos visto, como a pesar de la pandemia, se expone para poder garantizar la confianza, el crecimiento, parte de la libertad. Por eso es importante que nosotros lo hablar a la gente, mostrar el camino correcto, por supuesto, cuidándonos, teniendo la capacidad de acompañar en este momento. La única forma, esa verdadera verdad, la única forma que nos permite salir de esto es saliendo de este régimen que busca apartar incluso ese instinto básico que es la libertad. Por eso a los ciudadanos tenemos fuerza, tenemos resistencia, tengamos capacidad de aguante porque dejamos tal vez. Melquiades. Mira, lo más importante aquí son dos variables. Una es solidaridad a todos los niveles, familiar, de las comunidades. Estas situaciones nos llaman a ser solidarios con nuestra gente alrededor. Pero también lo más importante es exigencia a nuestro liderazgo y realmente apoyar a aquellos liderazgos que tienen una dirección que te convenzan y que sean inequívoca para dónde te llevan. Entonces, yo creo que son las dos variables y lo que podemos hacer a nivel individual. Miguel. Sí, yo también solamente puedo rescatar tanto lo que dice Javier como Melquiades. O sea, primero hay que organizarse con lo poco que se tiene, hay que resistir, que es lo único que se puede hacer en un momento como este. Pero mientras se resiste, también hay que tratar de tener la mayor claridad posible,
Porque, primero, si partimos de la base de que la única solución a los problemas económicos, a los problemas de salud, a cualquier tipo de crisis, de educación, en cualquier ámbito que uno pueda pensar en Venezuela, es el cambio político y la salida del régimen chavista del poder, entonces tenemos que dar el siguiente paso y reconocer quienes apuestan a que se dé en efecto esa salida del liderazgo político, del liderazgo social, y quienes no. Y si ese es nuestro segundo paso, tenemos que dar el tercer paso de apoyar ese liderazgo, de trabajar en lo posible con ese liderazgo, mientras también creo que era el mismo Melquiades que mencionaba, o Javier, no me acuerdo, también somos lo más solidario posibles, porque también existe una realidad, y es que hay millones de venezolanos, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, que están en una situación de gran vulnerabilidad y hay que tratar de extenderles una mano. Así es. Bueno, la verdad es que quiero agradecerle a los tres por su participación en esta discusión, que creo que no solamente fue muy clarificadora en cuanto a lo que está ocurriendo, lo que ha venido ocurriendo y lo que va a pasar en Venezuela, sino también por su visión y sobre todo para el entendimiento de que no es desde el Estado que vamos a resolver los problemas de los venezolanos, no es desde el control que los venezolanos van a ser libres, y no es desde precisamente los eufemismos y creer que la protección de determinados sectores es lo que va a permitir que Venezuela sea un país próspero y realmente productivo. Solo la libertad, solo la competencia, solo los incentivos, el respeto a la propiedad privada, el Estado de Derecho, el respeto a las leyes es lo que podrá hacer de Venezuela un país realmente provechoso y rico, y sobre todo consciente de que la libertad es tarea de todos los días. Así que de verdad les agradezco muchísimo su participación. Son amigos de la casa y además en este día tan importante en el que RCR cumple un año fuera del aire, pero que aquí está. Este es un ejemplo de lo que seguimos haciendo y de nuestro compromiso con la verdad y con los temas que son importantes y también son urgentes. Y esa es la lección que nos va dejando pues esta discusión y lo que viene viviendo Venezuela en las últimas semanas en particular y por supuesto desde hace mucho en general. Gracias de nuevo a todos. A ustedes, gracias Pedro, un abrazo a todos. Muchas gracias. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.